Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de algo very importante, que es hipnos y tanatos. Y tengo que decir que para este vídeo tenía pensado ponerme mi pijama porque en realidad mi sueño en esta vida no es ser doctora, no es haber cumplido el sueño de ser historiadora. No, mi verdadero sueño en esta vida es ser influencer de pijamas. Un minuto de silencio. Vamos ya para allá, vamos a darle al tema. ¿Alguna vez has oído eso de que el sueño se parece a la muerte? ¿Sabías acaso que esta comparativa ya se hacía en la antigua Grecia? Hipnos y Tánatos eran dos hermanos hijos de la noche, que a su vez la noche era hija del caos. Eran solamente hijos de la noche, ya que la noche no necesitó a ningún ser masculino ni ninguna fuerza masculina para crearlos, tal y como cuenta la Ilíada. Aunque hay algunas fuentes más tardías que dicen que Hipnos era hijo de Erebo también, de tal forma que en esta versión más tardía del mito, Hipnos y Tánatos no son hermanos, sino hermanastros. Pero vamos a ceñirnos a la versión en la que Hipnos y Tánatos eran hermanos, que es la versión de Homero y de Hesíodo. Estos genios, Hipnos y Tánatos, eran considerados temibles, pero sin embargo había algunas diferencias entre ellos. Hipnos es el sueño como tal, y es un genio que domina, ya que todos, incluso los dioses, duermen. Pero aunque Hipnos aparece como un tío chungo, lo cierto es que se muestra como bueno, como benevolente, porque es bueno para todos los seres humanos. ¿Quién no necesita de vez en cuando un buen sueño reparador? Bueno, no de vez en cuando, todos los días. Sin embargo, Hipnos no fue adorado en la antigua Grecia, exceptuando algunas ocasiones muy puntuales en las que se menciona algún sacrificio a las musas y a Hipnos. En la iconografía, Hipnos puede aparecer representado durmiendo o también como un joven con alas en los hombros o en la cabeza. Y de hecho puede aparecer con atributos como por ejemplo la dormidera. Sobre la dormidera ya os hablé en otro vídeo que os dejo por aquí y que creo que os puede parecer muy interesante para completar todo esto que os estoy contando. Pero bueno, ¿por qué aparece Hipnos representado con alas? Pues sencillamente porque recorre el mundo aletargando a los diferentes seres vivos. Un mito relacionado con Hipnos es aquel en el que le concede a Endymión el poder de dormir con los ojos abiertos para que así pueda observar a su amante la luna, ya que Zeus le había sumido a él en un sueño eterno, no porque Zeus le hubiese castigado, sino porque Endymión se lo pide. ¿Qué? Tánatos, por otro lado, que es el hermano de Hipnos, es la personificación de la muerte. En este sentido, Tánatos aparece como un ser implacable, que de hecho no le cae bien a nadie. No solo no cae bien a los humanos, sino que tampoco cae bien entre los dioses según Hesíodo. Sin embargo, la muerte de Tánatos no era una muerte mala, sino que era una muerte suave, dulce, esa muerte que ni te enteras que te estás muriendo. Tánatos, según Grimal, no tiene ningún mito destacado, pero sí que es cierto que se le sitúa en el mito de Sísifo, que ya os conté y os lo dejo también por aquí. Según Homero y Hesíodo, los dos hermanos, Hipnos y Tánatos, se enfrentaban cada noche para decidir quién se llevaba a cada persona. Hipnos imitaba a su hermano Tánatos, por lo que en este sentido el sueño era una imitación de la muerte. Sin embargo, pese a su rivalidad, Hipnos y Tánatos vivían juntos en un palacio subterráneo cerca de su madre, la Noche, aunque algunas fuentes sitúan su casa en una cueva donde nunca llegan los rayos de Helios, es decir, del sol. En cualquier caso, Hipnos se encontraba en el centro de este palacio que compartían los dos hermanos, yaciendo sobre plumas y rodeado de unas cortinas negras para que no le perturbasen el sueño. Y atención, muy importante, es que el palacio estaba rodeado por amapolas y plantas hipnóticas. Y de hecho, Morfeo vigilaba este palacio para que Hipnos pudiese descansar. Y he dicho atención, ¿por qué? Pues porque sobre la amapola, la dormidera, ya os hablé en otro vídeo, que ya os lo he dejado antes por aquí y, en fin, ahí hay información que os puede interesar mucho. Las representaciones de estos dos hermanos, de Hipnos y Tánatos, las encontramos a lo largo de toda la historia del arte. Y no solo eso, sino que han llegado hasta nuestros días. Todavía hoy en día encontramos esta relación entre la muerte y el sueño, entre Hipnos y Tánatos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, dadle like, suscribiros y sobre todo dejadme en comentarios si creéis que debería ser influencer de pijamas, si creéis que puedo yo tener un futuro en eso, en ser influencer de pijamas, porque la verdad es que me interesa bastante conocer vuestra opinión. Y nada, sin más, nos vemos pronto por aquí en Historia en 5 minutos. Hasta luego.